Amigos, muy buenas noches. Aquí nos encontramos con ustedes, acompañados por Alejandro Hola, Carrega. Buenas noches. Y un servidor para pues otro programa más de Verdades Divinas, en donde tratamos de pues contestar sus preguntas referidas a la divina voluntad. Así que vamos a empezar. Empezamos con las preguntas que nos han llegado, que nos han mandado ustedes, y las preguntas que se quedaron todavía del programa anterior, ¿sí? Dice Gabriela, ¿las personas que están en unión libre están en pecado mortal? Dentro de los mandamientos de la Iglesia, de los mandamientos de la ley de Dios, hay un mandamiento que dice no fornicarás. El fornicar es el tener una relación sexual en donde no está legalizada, vamos a poner esta palabra, por la Iglesia, o sea, en donde no hay sacramento de matrimonio. Por lo tanto, una pareja en unión libre está prácticamente en pecado mortal. Dice Arturo, ¿qué es voluntad? Bueno, la voluntad es el atributo, es aquello que tenemos todos los seres, que es el motor de nuestro ser. Para que nosotros hagamos algo, me estoy refiriendo al hombre, necesitamos de esa voluntad que es la que mueve todo lo que nosotros somos para ponernos en acción hacia lo que queramos o queremos queremos hacer. Dios tiene una voluntad, es una voluntad divina, una voluntad que tiene características y capacidades infinitamente superiores a la nuestra, pero es aquello que mueve a Dios, lo que lo hace hacer todo lo que Él es. Si Dios ama por movimiento de su voluntad se mueve y Dios ama. Así que podríamos hablar de que el motor de Dios es la voluntad y el amor es el hijo de la voluntad. Dice Alan, soy nuevo en el tema del fiat y una duda que siempre he tenido es por qué Dios no destruyó a Satanás desde que se rebeló. ¿Por qué lo ha dejado en la tierra tanto tiempo, haciendo que se pierdan los hermanos? Una buena pregunta. Dios nunca destruye sus obras. Una vez realizada su obra, esa obra perdura. No hay forma de poderla destruir. Porque todo aquello que es hecho toma las características de la voluntad con la que fueron realizados. Y la voluntad divina es una voluntad infinita, eterna. Por lo tanto, las obras de la divina voluntad son infinitas y eternas. O sea, así que esa es la razón por la que no destruye al demonio. ¿Por qué lo deja tanto tiempo en la tierra? Porque ahora el demonio, primero hay que entender, el demonio entabló una batalla en el cielo y tuvo aliados, o sea, ángeles que se le unieron porque él se rebela ante Dios y no quiere obedecer, no quiere hacer lo que Dios quiere que él haga, y él intenta ser como Dios. La batalla en el cielo fue una batalla de voluntades. El demonio y sus secuaces tratando de convencer a los ángeles buenos de que era conveniente que se rebelaran, y los ángeles buenos, encabezados por San Miguel Arcángel, tratando de convencer a los malos de que se arrepintieran. Llega un momento en el que se termina el tiempo de la prueba, porque hubo un tiempo de prueba, y en ese momento, cuando ya los ángeles deciden llevar su decisión, ya no hay forma de cambiarla, porque ya se hizo en la eternidad, en ese momento el ángel malo, Satanás, ya no tiene
opción de seguir estando en el cielo, ya no puede convencer a nadie, y entonces se viene a la tierra, es arrojado a la tierra para seguir su batalla en contra de Dios. ¿Qué es lo que el demonio trata de hacer? Convencer al ser humano de no obedecer a Dios, de rebelarse contra Dios. Y es la forma en que Satanás puede dañar a Dios, quitándole al hombre, que es en donde Dios va a realizar toda su finalidad y todo su deseo, que es repetir su vida en nosotros. Y ahora eso nos sirve a nosotros como prueba. O sea, el demonio va a seguir actuando, sí, porque ahora él ayuda en alguna manera a la prueba que nosotros debemos tener, porque él es el que incita, el que tienta al hombre. No es el que tira al hombre, sino es el que tienta al hombre, lo incita a la rebelión contra Dios. Y lo hace a través de la tentación, lo hace a través de la vejación, lo hace a través de las ideas obsesivas y en ocasiones lo hace a través de la posesión. Dice Felipe de Jesús, San Aníbal María de Francia vivió en divina voluntad. Difícil decirlo. Jesús le dice a Luisa que de ella va a suceder lo mismo que sucedió con él, que mientras él estuvo en vida, o sea, no se vio nada, él no vio prácticamente resultados de toda su obra redentora, y que fue hasta después de su muerte cuando empieza a ver resultados. Y esto es lógico, porque la redención no estuvo completa hasta que Jesús muere, y en ese momento ya es cuando la humanidad puede empezar a usufructuar todo lo que Jesús nos dejó. De Luisa sucederá lo mismo. O sea, de Luisa ella va fundando este reino, va viviendo en esta divina voluntad, pero el reino no se establece, no se... ¿Cómo diríamos? No se completa, sino hasta que Luisa termina su tiempo de prueba, su tiempo de vida, que tiene que acumular en ella todo el conocimiento que Dios quería para que el reino estuviera completo, y segundo, que no se fuera a salir, porque existía la posibilidad de que Luisa se saliera y entonces no se fundara el reino. Si es así, y es hasta que Luisa muere cuando la divinidad da por completado el reino y de ahí en adelante podemos vivir, definitivamente Aníbal no vivió en la divina voluntad. Sin embargo, pudo hacer actos, eso sí, porque los actos no son vida continua, los actos no implican el reino, y probablemente pudo hacer algún acto, aunque cuando Luisa le pregunta a Jesús que qué santidad tendría Adán, y eso se lo pregunta después de la muerte de Aníbal, Jesús le dice que el santo más santo es Adán, porque es el único que tiene actos en la unidad de su querer. Eso nos quita la posibilidad de que Aníbal hubiera podido actuar en la divina voluntad. Pero no se nos olvide algo que es importantísimo y que está sucediendo en la actualidad. Una de las cosas de los problemas para llevar a cabo el reino es que la divina voluntad también es un camino para la santidad humana. ¿Sí? O sea, nos encamina a la santidad humana. ¿Y cómo es eso? Cuando la criatura se enamora de Jesús, trata de seguir a Jesús, trata de hacer todo lo que Él dice, pero no se desapega de todo lo anterior. Y entonces empieza a mezclar lo anterior
con lo nuevo y por lo tanto lo nuevo es de divina voluntad, pero lo anterior es de la voluntad humana. Y Jesús nos dice que aún la sombra de lo que es humano impide que se forme el reino. Entonces, lo que pasa es que la divina voluntad puesta así nos puede llevar a la santidad humana. O sea, menos. Claro, nos deja en una santidad humana muy buena, muy grande, pero no, aquí sí parece que me desmiento, ni siquiera actos, ¿sí? Ni siquiera actos. Actos divinos. Me estoy refiriendo a Aníbal, Ajá. ¿sí? Ni siquiera actos. Entonces, en una santidad humana muy grande, con conocimientos de la divina voluntad, pero que lo llevaron a ese punto, al punto de la santidad humana nada más. Sí. Dice Marjorie, en el libro de la Reina del Cielo, la Virgen le dice a Luisa que le prometa que no va a vivir con su voluntad humana. Cuando yo estoy meditando estos escritos, no logro o no me atrevo a hacer semejante promesa, porque aunque de corazón así lo quiero, no lo cumplo, ya que lo intento 1 y 1000 veces, pero caigo en mi humanidad. Entonces esto no sé cómo hacerlo vida en mí. Siento que la Virgencita se duele de eso. Ella dice que confía en mí, que ella lo hará. Yo creo hacerlo, pero vuelvo a lo mismo. Esto es un problema. Cuando Jesús nos dice que debemos quitar todo lo nuestro, o sea, lo primero que nosotros preguntamos es ¿cómo le hago? ¿Sí? Y entonces la palabra exacta es abandónate. Y entonces sigue otra pregunta, ¿y cómo le hago para abandonarme? Abandónate. Bueno, sí, pero ¿qué tengo que hacer para abandonarme? Abandónate. Parece como juego de palabras, pero es muy claro. El abandono es estar total y absolutamente dispuesto a lo que Dios quiere de nosotros. No importa lo que nosotros sintamos en nuestro interior. Jesús no se fija en los sentimientos. Jesús se fija en lo que deseamos, en lo que queremos. Por lo tanto, lo que importa es la voluntad de hacerlo. Si yo siento que estoy fallando, bueno, eso es sentimiento. El punto es forzarme a no fallar. Y en la medida que yo voy haciendo esto, va creciendo en mí la fe, porque voy poseyendo cada vez más a Jesús. Y Él nos dice que cuando estemos rodeados totalmente por la fe, entonces Él nos va a conceder un don, un gozo, que es el abandono total de todo. Y el fastidio de todo aquello donde antes me sentía llamado, ahora voy a sentir fastidio. Por lo tanto, el abandono pleno es un don que Dios nos va a dar. No nos desesperemos, sigamos intentándolo, sigamos haciéndolo, pero siempre confiados en que es Jesús quien nos va a llevar hasta ese punto en la medida que yo tenga la fe de que esto es real, de que esto es de Él y que de esto es lo que Él quiere. Dice Mercedes, en el programa anterior usted dijo que son 3 las obras de Dios. ¿Puede explicarlo? ¿Cómo? Las 3 obras de Dios. Sí que tiene. Que sí las puede explicar. ¿Cuáles son? Por eso las obras de Dios es la obra del Padre, se le atribuye la creación. La obra del Hijo se le atribuye, bueno, no se le atribuye, sino es la redención. Y la obra del Espíritu Santo, que es la santificación. La obra de la creación del Padre se concentra toda en la generación del Verbo, que es en donde el Padre pone todo lo que Él es y todo lo que Él quiere.
En la redención es todo lo que el verbo, ya sea el verbo como verbo o el verbo como hombre, tiene que hacer para rehacer primero formar al hombre, crear al hombre y después rehacerlo después de la caída y darle nuevamente la oportunidad de poder llegar al punto de origen. Y la santificación, que es la obra del Espíritu Santo, es donde el Espíritu Santo comunica lo que contiene, y lo que contiene es vida divina. Así que esas son las tres obras de Dios. Dice Claudia, ¿a qué se referirá cuando dice todos los que le pertenecen? O sea, que todos se van a salvar, todos los que le pertenecen al alma. Sí, pero pone, también se tratará de hermanos, padres, familia política, cuñados, suegras o solo consanguíneos. ¿Y qué decir de los hijos o padres adoptivos? Siempre me he quedado con esta duda. Yo pienso que es como limitar demasiado a la divina voluntad. Jesús le está hablando a Luisa y le dice que al alma que vive en su voluntad le va a conceder las más grandes conversiones primero. ¿De quién? No sabemos, de alguien que la persona tenga dentro de su entorno, alguien que no crea, que no asista, que no se encamine hacia Dios. Pero también puede ser una gran conversión la de alguien que yo no conozco, que quizá no vive en este tiempo, sino que va a vivir dentro de 1000 años. Y a lo mejor esa conversión me la van a dar a mí como si fuera mérito mío. O a lo mejor la conversión de alguien de hace 2000 años o 300 años. Así que no limitemos el tiempo, sino que se nos va a dar porque la acción de la divina voluntad es en toda la eternidad. Y cuando habla de que todos los suyos, nadie se perderá, bueno, primero se refiere al entorno, y yo supongo que el entorno familiar. Los hijos, los padres, los abuelos, los tíos, el esposo, en fin. No necesariamente es familia de sangre, o sea, puede ser la familia del cónyuge, la familia política, pero también recordemos que pertenecemos a la familia humana. Y recordemos que Jesús, en las horas de la pasión, Él nos lleva y nos pide almas y nos da almas. Y nos ha dicho que por cada palabra que se haga en las horas de la pasión, que se diga en las horas de la pasión, con sus mismas intenciones nos dará un alma. Así que vamos a ser un poquito más amplios. Toda persona que se convierta, toda persona que se salve, toda persona que entre en el ambiente de Dios, aunque no sea en la divina voluntad, se le achacará al alma que vive en la divina voluntad. ¿Sí? Y eso lo dice Jesús de una manera tremenda, porque dice, si alguna alma se llega a salvar, será por las almas que viven en mi voluntad. Dice Carolina, ¿nosotros obtendremos el matrimonio místico en la divina voluntad? Es una de las intenciones, esa unión con Jesús, pero eso sí depende de cada uno de nosotros, qué tanto nos vayamos adentrando, ¿no? Dice Cecilia, si tenemos un familiar ya muy mayor que no alcanzará a leer los escritos de Luisa, ¿cómo poder hacer que esta persona viva en la divina voluntad? Hablándole, leyéndole nosotros, no leyendo ella, o simplemente, o sea, comunicándole que se encomiende, que repita, que se una a Jesús. Probablemente si ya está muy mal, muy adelantado, en definitiva no hay posibilidades.
de que pueda captar lo que se le está diciendo, bueno, pues entonces lo más probable es que no. Pero podemos actuar y ofrecer todos nuestros actos, para que Jesús le conceda el reino a esa alma. Y Jesús desde el interior de ella puede instruirla, puede darle luz para que algo haga. Dice María Fernanda, ¿me podría explicar, por favor, sobre los actos rehechos? O indicarme en qué programa de diálogos divinos lo trataron o algún volumen sobre este tema. Uy, ¿qué quiere decir actos rehechos? Todos nuestros actos fueron creados para poner un acto de la divina voluntad en ellos. O sea que en cada acto de nosotros, cada palabra, cada latido, cada respiro, era la divina voluntad quien iba a poner de lo suyo, y entonces en cada acto de nosotros se iba a desarrollar o a multiplicar una vida divina. En el momento que el hombre se sale de esta divina voluntad y empieza a actuar con su propia voluntad sola, en ese momento aquello ya no se cumple, y por lo tanto ahora es un acto que Dios había destinado una vida de él para ese acto, pero ya no se lleva a cabo. Por lo tanto, Jesús tiene que venir, tomar aquel acto, rehacerlo en él, o sea, una palabra, él pone una palabra de él en una palabra mía, y entonces las une y mi palabra queda rehecha en la palabra de él, y eso le está dando al Padre la gloria y lo que él quería tener por medio de esa palabra. Eso mismo es lo que nosotros podemos hacer o debemos hacer junto con Jesús, rehacer los actos de toda la humanidad. En la actualidad estamos viviendo una época muy proclive a actos totalmente fuera de la divina voluntad, yo diría pecados mortales que estamos viviendo. Podemos tomar con la intención de hacerlo en la divina voluntad, podemos tomar todos los actos de toda la humanidad y poner un acto divino en ella, un pensamiento divino. Tengo la intención de que voy a unir mi pensamiento al pensamiento de Jesús para que corra en los pensamientos de toda la humanidad y ponga un pensamiento divino para darle al Padre la gloria por cada pensamiento, por cada paso, por cada palabra, por cada latido. Y en ese sentido estamos rehaciendo, o sea, estamos componiendo aquel acto que quedó mal hecho, lo estamos rehaciendo y poniendo en él todo lo que Dios quería que la criatura que lo hizo le hubiera puesto. Dice Gabriela, ¿se puede hacer los giros leyendo la vida de Jesús en María Valtorta? Como hay que recorrer todos los misterios de la vida de Jesús y ahí están tan detallados. Así es. María Valtorta es un medio muy adecuado para repetir la vida de Jesús, unirse a la vida de Jesús, y esos son giros. Dice José Luis, cuando quiero poner un acto en la divina voluntad y los otros lo ven como desprecio u ofensivo, como un ejemplo el no participar de pláticas de debates y que crean ellos que esa actitud de desprecio, ¿qué debo hacer? Simplemente explicar el por qué. O sea, quizá no le crean, quizá incluso hasta puede ser que haya cierta mofa, cierta burla, pero en términos generales es el punto de decir la verdad. O sea, esto es una de las cosas que más nos llegan, porque si yo hablo de Dios, hablo de esto, de la divina voluntad, en un medio que no aceptan, generalmente voy a recibir cierta
¿cómo diríamos? Ataque verbal. O si no es directo, cuando menos sí me van a empezar a ver como el rarito, ¿no? Sí. Pero eso lo podemos poner en unión a ese desprecio y a esas burlas que se hacían de Jesús y poner todo el sufrimiento de él en estas actitudes que estamos tomando, ¿no? Dice Jacqueline, pregunta, ¿cómo se entenderá brujería o hechizo en divina voluntad? Igual que se entiende fuera de la divina voluntad. Total, primera, desde la voluntad humana, total y absoluta locura. Total y absoluta traición a Dios, porque estamos confiando en la parte negativa, en el enemigo, y no le estamos dando valor a lo real, que es a Jesús. Y aparte es totalmente una acción, yo diría, no sé si esté en lo correcto, o sea, de soberbia, de una soberbia tremenda, de querer hacer lo que Dios hace, pero hacerlo uno, y hacerlo con el padre de la soberbia, que es el otro, que es el enemigo, ¿no? Así que yo le diría cómo tomar la brujería, primero, como una verdadera locura, donde el alma está arriesgando su vida eterna y la está arriesgando por un sentimiento de soberbia, por un sentimiento de querer tener cada vez más tanto poder como cuestión material, monetaria. Y pues nada más. Dice Hilda, en el volumen 11, desde la Divina Voluntad, ¿qué significó los ornamentos que Jesús le colocó a Luisa y el velo con que la envolvió en la preparación del matrimonio místico? ¿Y cómo sería este matrimonio místico para las almas? Pues el matrimonio místico es simplemente una unión que Jesús lleva a cabo con el alma, en donde se representa a modo, ¿cómo diríamos?, sensible, tangible, esa unión que él hace, y una unión que es indisoluble, porque es un matrimonio místico, y él el matrimonio lo ve como algo indisoluble. La vestidura que le está poniendo a Luisa, bueno, son adornos, son una vestidura que va de acuerdo a la dignidad de él. El velo no recuerdo para qué le miento, o sea, no recuerdo lo que significa el velo, pero de todas maneras, o sea, es algo que Jesús le pone a Luisa para ponerla adecuada al momento y al suceso que se va a llevar a cabo, ¿no? Que es esa unión con él. Dice Guadalupe, una pregunta, ¿es verdad que en el cielo hay materia? Se los escuché decir en el cenáculo al que yo asisto. Un cenáculo. Bueno, este es un tema muy difícil porque simplemente podemos tomar en cuenta lo siguiente. Lo que dijimos hace un momento, todas las obras que Dios hace toman las características de la voluntad con la que fueron hechas. Las obras que Dios hizo, o sea, son eternas. La materia como cosa creada debería de ser eterna. Segundo, Jesús nos dice que, nos dicen que Dios creó de la nada. Pero en los escritos de Luisa, Jesús nos dice que de la nada no sale nada. Entonces, y que toda la materia que él usó para la creación fue prestada por la luz. Él dice, la luz prestó la materia para la creación. ¿De qué luz habla? En el Génesis nos hablan primero de que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y que todo era un caos, pero que el Espíritu Santo aleteaba sobre aquel
caos de cielo y tierra. Y inmediatamente Dios dice, fiat lux, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿De qué luz habla? O sea, ¿de qué luz nos está hablando? No es de la luz que conocemos, porque los astros, el sol, fueron creados en el cuarto día de la creación. Por lo tanto, aquí estamos en el primer día, y esa luz de la que nos está hablando ahí no es la luz material. Jesús nos habla mucho de que lo único con lo que se puede comparar a Dios para tener una idea de Él es la luz. San Juan nos dice que Jesús es la luz del mundo. Y, en fin, hay mucha referencia a esto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, algo que existe en Dios. Y si la nada no da nada, entonces ¿de dónde saca Dios la materia? De Dios. De Él mismo, o sea, de Él mismo la toma y la pone. Jesús nos dice que en su vida no existe la materia, pero es en su vida. Pero no nos dice nada de su ser. El ser de Dios no tampoco nos dice que haya materia, pero bueno, lo deja en obscuridad, pero en su vida no hay materia. Y su vida es el conjunto de todos sus atributos: la bondad, el amor, la veracidad, la santidad, todo lo que Él es, la omnipotencia, la omnividencia, todo eso es vida en Dios. Pero de su ser no habla nada. Y luego, ahorita, Jesús y María están en cuerpo y alma en el cielo. Y al final, cuando acabe la historia de la familia humana, entonces todos nosotros vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo. Y la pregunta es, ¿y el cuerpo qué función va a tener si ya no hay materia? O sea, el cuerpo se mantiene de la materia, vive de la materia, es materia. Así que también esto habría que irlo, pues no sé, pensando. Y por último, Dios ha puesto atributos de Él en todo lo creado. Atributos y amor de Dios, de Él, para cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a conocer? ¿Cuándo lo vamos a disfrutar? ¿Cuándo vamos a gozar de ese amor, de esos atributos? ¿Cuándo vamos a acabar de conocer a Dios? Si la materia termina, entonces todo ese amor, toda esa vida, todos esos atributos quedarían perdidos, serían obras inútiles. Y junto con esto, ya como parte ahora sí final, Jesús nos dice que cada acto de la criatura son creaciones nuevas, cielos nuevos, tierras nuevas. Podría referirse nada más a la parte espiritual, sí, pero también podría referirse a la parte material, porque Dios lo que está haciendo es manifestándose. Y Él pone atributos de Él en cada cosa creada, pero ahora cosa creada dentro del alma. En fin, con esto que cada quien saque su deducción, o sea, no podemos decir que sí o que no, pero simplemente estamos poniendo hechos, cosas que Jesús nos ha dicho a través de los escritos. Y bueno, la parte final de esto, pues no lo dice claramente, pero bueno, se puede deducir, ¿no? Dice Jorge Luis, tengo una pregunta y un programa de diálogos, el número es 27, se llama La Misión de María. Hay una lectura que me interesó, habla algo sobre los ruegos de María, son como vientos de amor para la Santísima Trinidad. ¿Qué lectura es? Disculpen. ¿No sabes, parece?
Habría que revisar el programa, o sea, vamos a pedirle aquí a París, a nuestro técnico, que nos remita al programa y buscamos la lectura en los libros y con mucho gusto se lo decimos. Dice Mirna, cuando dice que se tiene uno que desapegar hasta de lo más santo, se puede referir también a la misa, porque a veces aunque más quiera no puedo asistir, aunque lo planeé y me da tristeza. Lo más santo, una de las cosas que debemos entender, la misa, o sea, el centro de la misa, el corazón de la misa es la Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía que necesitamos llevar a cabo, o sea, la Eucaristía nunca va a desaparecer. Al contrario, ahora en la actualidad la misa se vuelve más necesaria que antes. Porque este Jesús eucarístico requiere del pago por haberse quedado en la hostia. Pago de amor, pago de gloria, pago de adoración. Y en las únicas almas que pueden brindarle este pago son las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, porque le van a pagar con la misma moneda, o sea, moneda divina. Así que la Eucaristía va a tener que ser, porque ahora es más, ya no es nada más para mí como alimento, como medicina, sino que ahora se vuelve un alimento muy nutritivo que hace crecer la vida divina que se está desarrollando en mí, pero sobre todo ahora es para Jesús, para agradecerle a nombre de toda la humanidad haberse quedado ahí. Otra cosa que es importante, todos quisiéramos tener la gracia que tuvo Luisa de tener la visita diaria de Jesús en nosotros. O sea, esa visita sensible. Y yo digo que la Eucaristía es ese momento en que Jesús nos visita sensiblemente, no con la vista, sino con el sentido, con el paladar, con la lengua. Y sabemos que está en nosotros. Dura poco tiempo, sí, pero ahí está y podemos convivir con Él totalmente, sin ningún problema. Y si ya estamos viviendo en la divina voluntad, es un Jesús que ya no se va a ir. Y es un Jesús que cambia la hostia sacramental, el pan que no le da nada, ahora lo cambia por nosotros. Y nosotros nos convertimos en una hostia, pero una hostia que le está dando todo lo necesario para que Él pueda desarrollar su vida. Así que la Eucaristía continúa. Ahora, no puedo ir a misa, no hay problema, no es voluntario, no es que yo no quiera. Y si no puedo ir a misa, perdón, pero a Jesús lo tengo continuamente en mí. Ahora yo puedo, con mi simple intención, hacer todo lo que hago en misa y poner a Jesús en mí. Así que no hay problema, pero eso es si no puedo. Si puedo y no quiero ir, eso ya es otra cosa. Dice Teresita, estaba yo en la orden franciscana seglar como profesa y he renunciado a la orden. Me piden que haga una carta de renuncia y mi pregunta es, en divina voluntad, ¿cómo hago la carta de renuncia? Igual que la haría en voluntad humana, simplemente decir las razones que usted tenga para salirse y si la razón es que quiere dedicarse a la divina voluntad, póngalo así. Dice Leonor, ¿hay que esforzarse para orar en giros o es abandonada en el divino querer? Él nos guía y pone la oración en nuestro interior para luego llevarla a todo y a todos. Por eso la oración, la vida en la divina voluntad es
es un giro continuo. Y ese giro continuo es la oración que Jesús hacía en él y la oración que Él quiere que nosotros hagamos en la actualidad. O sea, nos dice, hijo, reza, pero reza como rezo yo. Y entonces nos va explicando cómo rezaba Él, y lo que nos explica es el hacer un giro. Dice, vuélcate en mi voluntad, y ahí encontrarás a todo Dios y a todas las criaturas. Tomarás todo lo que Dios ha sacado para las criaturas, se los darás, tomarás todo lo que las criaturas deberían de haber hecho hacia mí y lo entregarás como hecho por ti. Este es como el contexto de ese rezo. Así que ahora vamos a rezar, pero rezar como reza Jesús. ¿De acuerdo? Y esa es nuestra vida. No hay más preguntas, París. José Luis dice, un canal católico denuncian a Luisa y María Valtorta y Sor Faustina como falsas profetas. Esto puede ser como cuando a Pedro con buena intención le dice Jesús, apártate, Satanás. El canal de EWTN tiene a un señor, ¿cómo se llama? Alejandro Bermúdez, que es el conductor del programa. Y hubo un programa donde él habla específicamente de Luisa, no voy a hablar de las demás, y pone a Luisa como un alerta porque no está aprobada, porque hay que esperar el juicio de la Iglesia, porque no es el momento todavía de que se pueda seguir con toda seguridad. Pero eso lo dice basado en las primeras comunicaciones que hubo, donde Monseñor Carata hacía ciertas prevenciones contra esto porque apenas estaba iniciando el proceso. Lógico, esta persona desconoce totalmente o a propósito lo omite el nil obstat de un santo, que es San Aníbal de María de Francia, el imprimatur de un arzobispo, que es el arzobispo Monseñor de Leo, del tiempo de Luisa, desconoce todo lo que se ha hecho, o sea, y todas las, todas las recomendaciones que se han dado sobre la lectura de estos libros, donde en 2015, o sea, Monseñor Piquieri, después del congreso que hubo sobre Luisa Picarreta, se dirige a los obispos de todo el mundo, en donde les recomienda que acojan este movimiento de la divina voluntad y donde recomienda a todos que lean los escritos de Luisa, que los lean todos. Y dice que todas las traducciones que hay en el mundo están al 99% bien. Así que no tengan temor y lean todo esto. Eso no lo toma en cuenta. No toma en cuenta que la causa diocesana revisó los escritos y no se encontró nada mal. La causa ya en el Vaticano también revisó los escritos y no se encontró nada en contra. Por lo tanto, toda la información que él da es una información, yo diría, desinformada, pero es muy tendenciosa porque descalifica totalmente a estas revelaciones y pone en alerta a aquellas personas que también desconocen todo esto, toda la historia de Luisa. No tengan temor, o sea, eso es falso. Y en cuanto se refiere a María Valtorta, bueno, en la página de Tercer Fiat les vamos a poner, no sé si ya esté, todas las
testimonios de obispos y de arzobispos sobre María Valtorta. El testimonio de Padre Pío, tanto para Luisa como para María Valtorta. En fin, hay mucho que decir de María Valtorta. Así que yo creo que no hay problema. Y sobre todo, desconocen el decreto que emitió Su Santidad Paulo VI, donde se deroga aquella que era canon, o bueno, aquel mandato de que estaba prohibido leer revelaciones privadas que no tuvieran en la autorización de la Iglesia, y eso Paulo VI lo deroga. Así que por todos lados que lo veamos, este señor simplemente desconoce todo lo que ha sucedido a través de Luisa. Dice Leonor, ¿me puede decir en qué programa o lectura están los grados en la Divina Voluntad? Es que no lo he podido encontrar. Ahorita se lo decimos. Dice, en el programa 74 de Diálogos Divinos, niveles de vida en la Divina Voluntad. Ahí lo puede encontrar. Y ahí decimos las lecturas. Dice, un alma que vive en la Divina Voluntad puede estar en el medio artístico, un Jesús entre los más necesitados de conocerlo, o tiene que estar dedicada solo a la Divina Voluntad. No, el vivir en la Divina Voluntad no es un cambio de acción, sino es un cambio de intención. Por lo tanto, en donde esté en el medio artístico, ¿de acuerdo? Pero la persona que esté en el medio artístico viviendo en la Divina Voluntad, su interés es darle vida a la Divina Voluntad en su arte, en lo que esté haciendo, ¿eh? Dice María, ya que Luisa es la santa más intercesora, me gustaría saber si la puedo tener como mi intercesora. Claro, no hay problema. Dice Cecilia, en el volumen 11, 132, Luisa dice que Jesús le enseñó a comulgar unida con su humanidad, divinidad y voluntad. ¿Qué diferencia hay entre divinidad y voluntad? Pensaba que era lo mismo. La divinidad es prácticamente la vida divina, es la esencia de Dios, pero recordemos que la voluntad es lo que mueve todo lo que Dios es. Por lo tanto, Dios puede ser amor, como nos dice San Juan, Dios puede ser bondad, Dios puede ser misericordia, Dios puede ser pureza, Dios puede ser todo lo que usted quiera. Pero si no hay una voluntad que mueva aquello, Dios no se mueve, no usa nada de aquello. Entonces, la divinidad sería como la esencia de Dios y la voluntad sería lo que está moviendo a ese Dios, todo lo que ese Dios es. Dice Ramón, ¿qué hay con el agua bendita exorcizada? ¿Qué hay con ella? Pues nada, o sea, es un sacramental que nos ayuda, sobre todo por medio de la fe, que la usamos para sentirnos más, ¿cómo diríamos?, seguros, que la usamos para ponerla en objetos o en lugares, en nuestras casas, o sea, como una protección, pero en realidad, o sea, es simplemente un sacramental que no tiene una, ¿cómo decirlo? No, yo creo que lugar en la Divina Voluntad. Un lugar en la Divina Voluntad no tiene eso. Marina dice, ¿es divina voluntad buscar la liberación de algún espíritu o el pensar en que te están haciendo daño con brujería? Eso no es divina voluntad. Dice, con la ayuda de un sacerdote. Eso no es divina voluntad. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio. O sea, dentro de la redención, Jesús le deja a sus ministros, a sus sacerdotes,
el mandato de ayudar a las personas a liberarse de los demonios. Y efectivamente, o sea, para eso sirve. Es una ayuda en que el sacerdote usa su poder dado por Jesús para expulsar o sacar esos espíritus que están entorpeciendo al alma. En la divina voluntad, o sea, necesitamos ir analizando. En la divina voluntad, Luisa tiene que enfrentar al demonio. Jesús no la libera del demonio. Esto es algo que es importante entender. Sino Jesús la pone a pelear con el demonio porque debe ser totalmente un acto voluntario de ella en donde ella se enfrente a este enemigo y lo venza a través de las virtudes, y que le dice Jesús: una vez que hayas vencido, serás poseedora de aquellas virtudes en donde tú creías perderlas. Le dice que la tiene que poner en batalla con el demonio porque es la única manera de purificarla del todo. Esto es curiosísimo, porque ya Jesús había hecho su trabajo, su labor en ella, de desapego, de abandono, de destrucción del propio yo, o sea, ya le había quitado todo. Y en ese momento que llega Jesús y le dice: mi amor quiere purificarte del todo. Y para hacerlo, no hay otra manera más que ponerte en batalla. Por lo tanto, la liberación, si la liberación fuera el remedio, le hubiera dicho: mira, te voy a liberar. O le hubiera dicho el sacerdote que viene todos los días a darte la obediencia de volver y a decir misa, va a ser un acto de liberación. No, es la criatura la que tiene que liberarse sola. O sea, esto es importante. Así que no es divina voluntad. No, se puede hacer, sí se puede hacer, pero ahí estamos usando entonces voluntad humana. Dice Juan Pablo: me salgo de la divina voluntad si con un acto cotidiano me distraigo y dejo de pensar en Jesús y la divina voluntad. Si es un acto, si es una distracción no voluntaria, si es una distracción que se suceda por debilidad, por nuestra, no sé, defectos en nuestra naturaleza, no hay problema. No nos salimos y Jesús nos ayuda y sigue haciendo lo que yo debería de hacer y me lo va a dar cuando yo lo recuerde. La única vez en que me puedo salir es cuando es voluntario. Entonces ahí Jesús ya no suple. Ya localizamos la lectura. ¿Cuál era? La del programa 27 es en el 33-44. Sí, pero es en el programa 25, no en el 27, ¿sí? Que fue en el programa 25. Bueno, correcto. Y pregunta José Luis: ¿Judas fue instituido como sacerdote? Sí, en el momento que Jesús lleva a cabo la consagración, en ese momento, o sea, Jesús está ordenando a todos sus apóstoles y estaba Judas ahí. Eso es tremendo porque aún a sabiendas de que a sabiendas de que Judas lo iba a traicionar, Jesús no lo hace a un lado. Y quizás sea uno de los últimos intentos de Jesús por convencerlo de que no se saliera, ¿no? Pero así quedó. Pero sí quedó ordenado. Dice Glory: mi pregunta es ¿cómo puedo empezar a leer los libros de Luisa? Me confundo porque, por ejemplo, el libro 1, pero dice 13 u otros números.
¿Se referirá a los programas? En la portada, bueno, los libros... Volumen 1, nace. En los libros, o sea, dependiendo de la edición que tenga, hay libros que son en 7 tomos, o sea, toda la obra de Luisa en 7 tomos. Entonces el libro 1 tiene del 1 al 4, y del 2 del 5 al 11, en fin. Hay otra edición que es en 2 tomos. Entonces el tomo 1 tiene el libro del 1 al 19 y el 2 del 20 al 36. Y hay una tercera edición que están los 36 juntos. Ahora, en el momento de leer, primero hay varios números en las lecturas. El primer número que usted ve es el libro. Si dice 1, es el libro 1. Y luego un guión y luego un número. Y ese número es el número de lectura por fechas. Jesús le iba dictando de acuerdo a la fecha, y entonces 1, 2, 1, 3, así. Todos los libros tienen eso. Y luego un tercer número que son los párrafos. Y esto es con la finalidad de darle facilidad a encontrar alguna referencia. Si yo le digo, mire, esto está en la lectura del 13 de mayo del 25, pues usted tiene que empezar a buscar por todos lados, ¿no? Pero si le digo 25, 13, 2, ya sabe, se va al libro 25, en la lectura número 13, el segundo numerito, y el 2 es el número de párrafo. Así que la única excepción es el libro 1, porque el libro 1 no es escrito conforme Jesús le iba dictando, sino que en el momento que Luisa empieza a vivir, a estar ya en el estado, en su habitual estado, y el sacerdote le da la obediencia de empezar a escribir, ella ya había vivido tiempo antes todo lo descrito en ese libro 1, y le da la obediencia de escribirlo como recuerdo. Entonces Luisa escribe lo que ella recuerda de que Jesús le fue diciendo, y ese es el libro 1. Por eso se va a dar cuenta que los números de los párrafos llegan al 200 y tantos, ¿sí? Porque es la primera lectura y toda corrida, o sea, no hay intervalos. Dice Marta Lucía, ¿se puede liberar cuando me fundo en Jesús y le entrego mis esclavitudes y penas? Sí. O sea, la liberación no es... vamos a hablar de esto que es importante. El verdadero enemigo del alma es su propia voluntad. ¿El demonio es enemigo? Sí, pero el demonio no me puede inducir, no me puede hacer caer en pecado. El demonio puede ponerme las tentaciones que quiera, puede hacer lo que se le antoje, pero nunca me podrá poner en condición de pecar, porque el que decide pecar es mi voluntad. Entonces, la verdadera liberación es quitarme mi voluntad. El demonio puede estar atacando mis miserias, puede estar incitándome a pecar. Si soy lujurioso, me está poniendo en ese camino y me está excitando la lujuria. Pero el que decide practicarla o no practicarla es mi voluntad. Por lo tanto, el verdadero enemigo a vencer no es el demonio, soy yo. Y por eso Jesús lleva a Luisa a la destrucción de su propio yo. Por eso es Jesús que lleva a Luisa y le dice que tiene que quitar su voluntad, el acto de su voluntad. Así que no nos confundamos. La liberación no es tanto del demonio. El demonio es el padre de la soberbia y no resiste que una criatura lo desprecie.
Y eso es lo que pasa cuando yo con mi voluntad digo no. Y dice Jesús, desprécialo. Son como hormigas. El problema es que lo hemos considerado como algo enorme e infinitamente potente. Perdón, pero no es verdad. No es verdad. Es potente en el sentido de que tiene una inteligencia, yo no diría superior a la nuestra, sino diferente, porque él en un solo acto captó todo, pero ahí se quedó y no puede tener más. Nosotros tenemos una inteligencia que tiene que ir poco a poco, pero puede tener infinitamente más que él. Nosotros somos destinados a vivir la vida divina, a la unión total con Jesús. El ángel era destinado a servir. Y si el demonio se quita aún esa parte que Dios le dio, quedó como una simple hormiga. El problema es que se viste como una botarga y se viste con mi fuerza, porque dependiendo de la fuerza de mi vicio, es la fuerza con la que me ataca. Si soy alcohólico, me va a atacar con mi alcoholismo. Si soy lujurioso, me va a atacar con mi lujuria. Y la medida de mi lujuria es la medida de mi potencia. Por lo tanto, voy a sentir que me hace pedazos. Pero no es superior a mí. No importa quién lo diga. Jesús nos habla del demonio en la divina voluntad. No estoy hablando de antes. Estoy hablando de la divina voluntad en adelante. El demonio es una hormiga. Desprécienlo. Dice Marta, en un programa en Divina Voluntad oí que un sacerdote invita al ayuno. ¿Está bien? Pues sí, no sé, yo diría que no hay problema. Jesús nos, en el camino de entrada para llegar a vivir en este reino, Jesús nos pone como necesario el espíritu de mortificación. Y ese espíritu de mortificación, o sea, va haciendo que el alma se vaya acostumbrando a la mortificación, a la renuncia, al desapego de todo, y sobre todo uniendo sus actos a los actos de Jesús. Y los actos de Jesús todos están llenos de mortificación. Por lo tanto, Él no reconoce como suyos los actos que no estén sumergidos en la mortificación. Si nos queremos sumergir en ese acto, perfecto, hágalo así, como un entrenamiento. Pero ahora, entrando a vivir en la divina voluntad, la verdadera mortificación es no darle nunca vida a un acto de nuestra voluntad. Ahí está la verdadera mortificación. Desde ese punto quiere ayunar, perfecto, no hay problema. Pero ya no es el significado de antes, ya no tiene en este momento significado, porque lo que está haciendo es mortificar su voluntad. Ya son todas las preguntas. Bueno, pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros y nos oímos en una semana. Perdón. Sí, en una semana. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.